noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Aunque precedida de un largo proceso de deterioro del bloque comunista, la caída del muro de Berlín se produjo de modo sorpresivo para todos y especialmente para los propios alemanes. Nadie esperaba que tal cosa sucediese ese 9 de noviembre de 1989. Como sucedió, fue también algo sorprendente. Mikhail Gorbachev, el nuevo secretario general del PQS desde 1985, había popularizado los términos perestroika y glasnost, es decir, reforma y transparencia. Algunos estados como Hungría, Checoslovaquia y Polonia iniciaron lo que parecía en principio un tímido proceso de reformas, pero la República Democrática Alemana seguía siendo el valladar de la ortodoxia marxista-leninista, más aún que la propia Unión Soviética. Para celebrar el 40 aniversario de la fundación de la RDA, había programada una visita de Gorbachev a Berlín el 7 de octubre de 1989, que presidiría junto a Erich Honecker una vistosa parada militar. Un mes antes, en septiembre, Hungría había abierto la frontera con Austria. Ahora los germano-orientales no tenían que arriesgar la vida para pasar al oeste. Una vez en Hungría, nada podía impedir que huyesen del paraíso socialista. Además, eran miles los que esperaban huir de la RDA a través de las embajadas de la República Federal en Berlín, en Praga y en Varsovia. Cada día la RDA perdía unos 10.000 ciudadanos que escapaban a Occidente o quedaban a la espera. A esa tasa podía calcularse tranquilamente cuándo el país se quedaría vacío. Alarmado por la situación, Gorbachev había urgido a los alemanes a que emprendiesen reformas. La vida, les dijo públicamente, castiga a los que llegan tarde. Pero tal y como lo veían los dirigentes de la RDA, lo único que había que hacer era resistir. Ese Gorbachev acabaría marchándose antes o después. Nada puede entorpecer el desarrollo del socialismo, había anunciado Honecker ante el Parlamento el día anterior. La población germano-oriental, agitada por la esperanza desde hacía meses, comenzó a perder el miedo. Gorbi, ayúdanos, se convirtió en el grito más escuchado aquel día. El 18 de octubre, menos de 2 semanas después de proclamar su fe inquebrantable en el futuro del socialismo, Honecker fue depuesto de todos sus cargos y para comienzos de noviembre de 1989 la situación amenazaba con desbordarse. El día 4, una gigantesca manifestación de 500.000 de berlineses se agolpó en la Alexanderplatz en demanda de reformas políticas con carácter urgente. En las principales ciudades de la RDA las manifestaciones se sucedían. Y la situación terminó explotando. El 9 de noviembre, un politburó abrumado aprobó los viajes directos al oeste. Los ciudadanos de la RDA ya no tendrían que dar un largo rodeo por Hungría para pasar al otro lado. El anuncio, efectuado ante los periodistas por un miembro de politburó, Gunther Schabowski, se hizo de modo titubeante y ante la impactante pregunta de un periodista italiano, Riccardo Herrmann, acerca de cuándo entraría en vigor dicha medida. El dirigente no supo qué contestar, de modo que tras consultar nerviosamente sus notas respondió desde este mismo momento. Aquello fue lo que desencadenó el derribo del muro. En unos pocos minutos, decenas de miles de berlineses se lanzaron literalmente contra los puestos fronterizos. Los agentes de guardia no supieron reaccionar a tiempo y fueron inmediatamente rebasados. Neutralizados estos, numerosos jóvenes se subieron al llamado muro antifascista, mientras desde la parte occidental se producía un fenómeno similar. En unas horas se habían formado kilométricas colas de anticuadros automóviles que trataban de acceder a Berlín Occidental. Lo inconcebible había sucedido. El muro fue demolido y con él la RDA. El bloque comunista en su conjunto tenía los días contados. Don Rafael Núñez Huesca, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Este es un tema muy recurrente, es un tema al que se alude en numerosísimas ocasiones, pero pocas veces se ha contado verdaderamente cómo se produjo la caída física, por decir así, del muro, es decir, lo que pasó aquella noche del 9 de noviembre de 1989. En definitiva, todo se precipitó, no digo que no fuese a suceder de esa manera en cualquier caso, pero todo se precipitó por la torpeza de un portavoz del gobierno de la República Democrática Alemana, que a la pregunta de un periodista italiano, de origen alemán por cierto, Richard Herrmann, de cuándo las medidas que había anunciado el gobierno para poder pasar al oeste tendría lugar, cuando comenzarían, atrapado porque no sabía muy bien cómo contestar, el portavoz del gobierno, que era ministro también, dijo, pues desde este mismo momento, y la gente se precipitó contra el muro. Sí, bueno, la República Democrática Alemana, que por cierto es interesante abundar en el lenguaje comunista, esto de República Democrática Alemana, esto de muro, de resistencia antifascista, siempre esos malabarismos del lenguaje y esa ingeniería del lenguaje tan eficaz y tan que despliega el comunismo.
Esto que dices es cierto, Fernando, pero yo creo que este portavoz de la RDA, además ministro, como bien dices, estaba asumiendo órdenes, respondiendo a unas órdenes que le venían directamente desde Moscú y con las que probablemente él ni su gobierno, probablemente no, sabemos con toda seguridad que no comulgaban en absoluto. De manera que lo que habían hecho en los minutos antes, durante la rueda de prensa, era dibujar un escenario, pero evitando deliberadamente explicar el cuándo y el cómo. Fue a una pregunta, como dices, de un periodista cuando se vieron en la obligación de responder cuándo se iba a producir y cómo no estaba previsto. Fue todo espontáneo como consecuencia de esa respuesta, desde este mismo momento. Pero estamos seguros, yo entiendo que convendrás conmigo, que si no hubiera existido esa pregunta, probablemente se hubiera demorado no mucho más, pero sí unos cuantos días en esa negociación Berlín-Moscú. Bueno, la verdad es que no sabemos lo que hubiera sucedido si las cosas hubieran sucedido de modo diferente a como fueron, ¿no? Yo creo que eso no está escrito. No sabemos lo que hubiera durado, desde luego, en cualquier caso. No sé si hubiera alterado mucho la duración del bloque del Este, pero es posible que sí lo hubiera hecho. En cualquier caso, sucedió así. Quiero decir que subrayo eso, que enfatizo eso, porque fue la decisión de una persona o la torpeza de una persona la que precipitó un proceso. Probablemente se hubiera producido de igual manera. De hecho, ya había grietas muy serias en el bloque comunista, que había sido monolítico, al menos visto desde fuera. Por dentro era más plural de lo que parecía, entre distintos comunismos, digamos, ¿no? Pero por fuera parecía más monolítico y, sin embargo, ya había grandes grietas evidentes en Polonia, en Hungría, en Checoslovaquia, desde hacía verdaderamente, en algunos casos, incluso décadas. La primera de ellas en el año 53, en el propio Berlín. La segunda, quizá incluso de mayor envergadura, en Hungría, con la Revolución Húngara. Por cierto, luego podríamos hablar de cómo estos países, de lo que hoy llamamos el bloque de Visegrado, son lo que son precisamente gracias a haber pasado por una experiencia tan traumática y por haber ejercido una resistencia anticomunista. Digo que en el propio Berlín en el 53, luego en el 56 con Hungría. Por cierto, Víktor Orbán estaba ya por ahí. Luego, como todo el mundo sabe, la primavera de Praga. Por cierto, que los húngaros, que en el 56 son los que se rebelan de una manera con una mayor envergadura, son los que facilitan la primera vía de agua a los alemanes orientales, a los alemanes comunistas, abriendo su frontera y permitiendo, dando un rodeo, eso sí, permitiendo que los que querían huir del comunismo lo consiguieran, si bien, como digo, dando un rodeo para llegar a la República Federal Alemana. Fueron los húngaros. Es cierto que en esos últimos años del bloque del Este, del llamado telón de acero, los países satélites de la URSS, bueno, pues estaban ejerciendo una resistencia que la URSS, sobre todo a raíz de Gorbachov, estaba ya cediendo y soltando amarras. Esa frase de Gorbachov diciendo que no se puede demorar lo que es inevitable es toda una declaración de intenciones. Tenían a los rumanos también operando a su suerte, a los yugoslavos también, los húngaros, los polacos, los checoslovacos. Aquello era una cosa inevitable que parecía que, en fin, tenía que ser como fue. De hecho, los soviéticos operaban con la doctrina Brezhnev, la doctrina de soberanía limitada, que era una declaración de intenciones acerca de que no iban a permitir deserciones de su propio campo porque podían intervenir en cualquier momento, se autorrogaban ese derecho. Y de hecho, la República Democrática Alemana fue más ortodoxa que la propia Unión Soviética. En los últimos momentos, como digo, quien pide el divorcio es la Unión Soviética, no es la República Democrática Alemana, que seguía manteniendo la ortodoxia hasta el ultimísimo momento. Efectivamente, es un caso, yo no sé si existen casos similares en un imperio, si es que podemos hablar de aquella Unión Soviética como un imperio, en el que la metrópoli tenga más interés en soltar amarras que la propia colonia, y eso estaba ocurriendo con los líderes alemanes con respecto de la Unión Soviética. Ocurre, como digo, no solo con los alemanes, sino también con los rumanos, con los checos, con los polacos y luego con todos los países satélites ya integrados dentro del propio bloque soviético, que un par de años después, solo un par de años después, quizá menos, un año y medio después de esas imágenes que hemos visto en el vídeo, empezaron a desgajarse uno tras otro. No sé si fueron 21 repúblicas las que salieron de la URSS.
Es decir, un proceso, un castillo de naipes que se derrumbó por haber perdido, no haber resistido la batalla contra el bloque occidental, contra el mundo libre que se decían. Hemos visto imágenes de Reagan, de Thatcher, aquel yo soy berlinés de Kennedy, el papel de Juan Pablo II, el papel también de las iglesias protestantes, que es algo de lo que se ha hablado menos con respecto del papel del Vaticano. Porque esa parte es importante, ¿no? En el mundo del bloque del Este había países de tradición católica, de tradición protestante y de tradición ortodoxa. Las iglesias tuvieron un papel importante. En el caso de los países católicos, fundamentalmente está el país por excelencia, ¿no?, que es Polonia. En los países ortodoxos las iglesias sobrevivieron, digamos, a su manera, pero tuvieron su propio ámbito, su propia autonomía hasta cierto punto, incluyendo según qué periodos también dentro de la propia Unión Soviética. Pero las zonas protestantes eran zonas más secularizadas y de hecho hoy siguen siéndolo, el este de Alemania o Chequia, ¿no? Porque el protestantismo implica esa secularización en sí mismo, con lo cual es más fácil superponerle una estructura ideológica. Sin embargo, es verdad que en el caso de la República Democrática Alemana, de la Alemania del Este, las iglesias protestantes jugaron un papel importante como, digamos, como los centros de resistencia frente al poder comunista, a la Stasi, a la casi todopoderosa Stasi. Sin embargo, como digo, suele ser el papel del Vaticano, el papel que juega Juan Pablo II como, en tanto que polaco, pero sobre todo en tanto que Santo Padre, el que más ha tenido una repercusión internacional y el que más aparece en los libros de historia. Pero sí que es cierto que en tanto esa relación entre, aunque parezca paradójico, entre protestantismo y materialismo, cosa que parece que el catolicismo no se aviene a tanto, esa relación, a mi juicio, tuvo mucho que ver a la hora de forzar las cosas. Los protestantes estaban conectados con un mundo que quizá exigía unas reformas materiales, una vocación material o crematística más allá de la metafísica o de la cosmovisión católica. Quizá eso fue algo que también operó en contra de los regímenes, del régimen comunista. Y también el hecho de que el protestantismo es más deferente con el poder político que el catolicismo. El catolicismo tiene doctrinas como es la del tiranicidio, la de la rebelión lícita contra el poder tiránico, mientras que el protestantismo en eso es muchísimo más, digamos, acata muchísimo más la existencia del poder político, en cuanto que estamos hablando de iglesias nacionales o en otros casos incluso de sectas que ponen, como el propio Lutero hacía, el poder político por encima, ¿no? Por tanto, sí, hay un aspecto de la caída del muro que a veces se da por hecho. Lo que hecho, dices hace incluso más incomprensible, más paradójico lo que ocurrió. Efectivamente. Lo hace más paradójico, indudablemente. Digo que hay un aspecto de la caída del muro que es su espontaneidad. Hay muy pocas cosas en la historia, dígase lo que se quiera, espontáneas. Sin embargo, el asalto al muro lo fue a raíz de ese anuncio televisivo. Y yo creo que se ha señalado pocas veces. En aquella Alemania, que por cierto hemos visto imágenes de los alemanes comunistas, que incluso su indumentaria, su forma de vestir, no me atrevería a decir su fisionomía, pero casi se podía distinguir perfectamente de sus hermanos del otro lado. Esta gente, dentro de su precariedad material, tenían transistores, tenían televisores. Prensa no, porque la reacción fue cosa de minutos, pero estaban viendo la televisión, estaban escuchando los transistores y fue una cuestión de minutos que se precipitaran contra los mismos guardias que solo unas horas antes les hubieran probablemente tiroteado. Seguro. Esto quiere decir que la incertidumbre estaba también incluso en cada uno de los guardias. Era un momento de incertidumbre que en un alarde de valor, o alguien que dirá quizá que no tanto, en tanto que las declaraciones del ministro ya estaban de alguna manera abriendo las puertas, pero sí que es verdad que fue una espita, una chispa que precipitó toda una luz y que acabó derribando el muro literalmente, físicamente, materialmente. Pues es un hecho capital de la historia contemporánea y marcó un antes y un después, sin ninguna duda. Don Rafael Núñez Huesca, muchísimas gracias por su presencia esta noche con nosotros. Gracias, Fernando. Y lo mismo le decimos a todos ustedes y hasta el próximo programa, si Dios quiere.